Antes de empezar, para los que no nos conocen, la Fundación Rioplatense de Estudios, o simplemente FREE, está constituido por un grupo de estudiantes universitarios y jóvenes profesionales en Buenos Aires, Argentina, y Montevideo, Uruguay, con la motivación de contribuir a la formación cívica de futuros líderes y promocionar las ideas de la libertad y ser un espacio de encuentro para el diálogo y el debate de ideas. En ese sentido es que organizamos para hoy la presentación del libro Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios, el cual trata temas como la competencia fiscal entre países, el uso de jurisdicciones de baja o nula tributación y la permanente tensión que existe entre individuos y gobiernos por temas tributarios. Obviamente, quien nos acompaña hoy es Martín Litvak, autor del libro. Esta es su segunda publicación, siendo la primera Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos. Martín es abogado experto en estructuración y preservación de patrimonios para familias, estructuración de fondos y wealth tech. Es el fundador y el actual CEO de Untitled, un estudio de abogados boutique y el primer Legal Family Office de América. Además, se desarrolla como CEO de Smart Structuring, una plataforma de blockchain que permite almacenar y administrar trust de manera segura, perpetua y transparente. Bueno, Martín, felicitaciones antes que nada por su nuevo libro, Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios, el cual ya es todo un éxito en Amazon. Así que ¿puede darnos una breve reseña de su pieza? Gracias, Ornella. Bueno, un placer estar acá conversando con ustedes. Sí, voy a tratar de hacer una presentación lo más rápida posible, para que después podamos por ahí hacer preguntas y respuestas, hacer esto un poco más dinámico. Sí quiero contarles a los que van a leer el libro, y en realidad más a los que no lo van a leer, qué es lo que dice el libro. Así que nada, yo sin mucha introducción, el libro empieza con una historia que yo cuento muchas veces cuando doy charlas. Algunos de los que están acá ya la habrán escuchado, y creo que algunos más de una oportunidad, pero no deja de ser ilustrativa de lo que es el sistema tributario vigente en la mayor cantidad de países de la región y en realidad del mundo también. Esta historia cuenta que un grupo de amigos se juntaba todos los días después del trabajo para tomar algo, para picar algo. Y bueno, eran 10 amigos, y la realidad es que cada noche consumían de una manera determinada, distinta, digamos, y siempre encontraban alguna dificultad para ver cómo dividir la cuenta. En general la cuenta era de 100 pesos, y estaban los que decían, bueno, somos 10, hay 100 pesos, dividámoslos en 10 cada uno. Otros decían, no, tenemos que llevar un registro de lo que come y toma cada uno, eso es más justo. Y en definitiva, cuando estaban discutiendo esto, el dueño del bar se acerca y les dice, miren, nosotros esta discusión la escuchamos muy seguido. Le vamos a sugerir, o le sugerimos acá, que lo que deberían hacer ustedes es pagar la cuenta de acuerdo con lo que cada uno gana. Entonces los que menos ganan pagan menos, los que más ganan pagan más, y eso es una buena forma de pagar la cuenta. Los amigos lo discuten entre ellos, les parece razonable, y así se llega a esta primera forma de división de la cuenta, donde los primeros 4 hombres, que eran los que menos plata ganaban, no pagaban nada, el quinto pagaba 1 peso, el sexto pagaba 3, el séptimo pagaba 7, el octavo pagaba 12, el noveno pagaba 18, y el último, que era el que más plata ganaba, pagaba 59. Y una vez que arreglaron esto, siguieron yendo todas las noches, tomaban, comían, nadie se daba cuenta de qué gastaba cada uno, llegaba la cuenta y todos pagaban lo que tenían que pagar. Al cabo de unos meses, el dueño del local se acerca y les dice, mire, ustedes son mis clientes más fieles, la verdad que estoy muy agradecido que vengan todos los días, y les voy a hacer un descuento, a partir de ahora van a pagar 80 pesos en lugar de 100. Ante este descuento volvieron a empezar las discusiones, ¿cómo hacemos para dividir estos 20 pesos? Algunos decían, miren, somos 6 los que pagamos la cuenta, 20 dividido 6 es 3,33, cada uno ahorra 3,33 y estamos bien. Pero claro, si ustedes miran la imagen en la pantalla, si hacían eso, tanto el bebedor número 5, el bebedor número 6, iban a empezar a cobrar para tomar, lo cual no tenía sentido. Con lo cual vuelven a discutir este asunto, hasta que los interrumpe de vuelta el dueño del local y dice, miren, ¿por qué no usan la misma
la misma lógica, dividan esto de acuerdo con lo que cada uno gana. Y así llegamos a este segundo esquema, donde el quinto bebedor, que antes pagaba 1 peso, pasa a no pagar nada, el sexto también se ahorra 1 peso, pasa de pagar 3 a pagar 2, el séptimo paga 5 en lugar de 7, el octavo paga 9 en lugar de 12, el noveno paga 14 en lugar de 18 y el décimo paga 50 en lugar de 59. Como ustedes pueden ver, todos están mejor después del descuento que antes del descuento, e inclusive quienes menos ganaban proporcionalmente se beneficiaron más, el ahorro fue porcentualmente más grande. Sin embargo, cuando salen esa noche del bar, el bebedor número 5 dice, no me gusta mucho esto que pasó con el descuento, porque yo me beneficié con 1 solo peso y el número 10 se benefició con 9. El sexto dice, sí, es cierto, este es un sistema que beneficia a los ricos. Yo también me beneficié con 1 peso y el más rico de nosotros se está ahorrando 9. Los primeros 4 que no pagaban nada dijeron, en realidad es un sistema que no solo beneficia a los ricos, oprime a los pobres. Nosotros no nos beneficiamos en nada en este nuevo esquema. En definitiva, hablando mal y pronto, los amigos rodean al número 10 y le dan una paliza. Al día siguiente, el bebedor número 10 no va al bar. Los otros 9 están más contentos que nunca, toman, comen, y cuando llegan a la cuenta, se dan cuenta que de los 80 pesos solo pueden pagar 30. Y esto es lo que pasa cuando hay un sistema tributario que tiene como objetivo redistribuir la riqueza. Se trata mal a los que más ganan, se quieren crear impuestos a la riqueza, impuestos extraordinarios, y estos de los que más ganan terminan yéndose a otro bar, probablemente offshore, donde lo tratan mejor. Ahora, no solo el impuesto a las ganancias tiene problemas. Hay muchos impuestos que hoy tomamos como dados, como invariables, como que no se pueden cambiar, y uno de los objetivos de mi libro es tratar de demostrar que no es tan así, que existen otros sistemas. Si pongo esta imagen en pantalla, y no lo voy a hacer interactivo ahora porque no tiene mucho sentido esta instancia, pero algunas de las personas van a ver un local comercial, algunos se van a dar cuenta que esto es en Inglaterra. Algunos por ahí se dan cuenta que en el piso de arriba hay algo raro, que del lado izquierdo hay 2 ventanas y del derecho hay 2 ventanas pero tapiadas. Y quizá alguno que ya escuchó una charla antes o que estudió impuestos se puede dar cuenta que esto era así porque en Inglaterra en aquella época estaba el impuesto a las ventanas. Es decir, el impuesto a la propiedad inmueble se tomaba en cuenta o se calculaba teniendo en cuenta el número de ventanas que tenía un inmueble. Había un mínimo no imponible de 10 ventanas y después de ahí cada ventana tenía un costo. Entonces, unas formas embrionarias de planificación patrimonial o de planificación impositiva era reducir estas ventanas y quedar bajo el impuesto o pagar menos. Este impuesto no era un impuesto que existía hace 500 años, es un impuesto que hasta hace menos de 200 años seguía vigente. Y siguió vigente hasta que apareció en Inglaterra el impuesto a la renta. Es decir, Inglaterra fue el primer país del mundo que aprobó un impuesto a las ganancias. Y esto fue en 1841 recién. Es decir, si nosotros estamos parados en 2020, retrocedemos 100 años y nos posicionamos en 1920, había solo 2 países en todo el mundo que tenía impuesto a las ganancias. Inglaterra, que lo había establecido en 1841, y Estados Unidos, que lo había establecido en 1913, reforma constitucional mediante. Si nos vamos 100 años atrás, ningún país tenía impuesto a las ganancias. Es decir, estamos ante algo básicamente moderno. Y lo curioso de esto es que la gente de Inglaterra, en el siglo XVIII, no se oponía al impuesto a las ganancias porque le parecía mal que el Estado le sacara parte de sus ingresos. Porque de hecho, cualquier impuesto implica que el Estado te saca parte de tus activos. O sea, todos los impuestos son una agresión al derecho a la propiedad. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando decidimos cuáles vamos a aceptar y cuáles no. Los ingleses del siglo XVIII se oponían al impuesto a la renta porque consideraban que el Estado inglés no tenía por qué saber cuánto ganaba cada uno. Es decir, la oposición pasaba
por un tema de derecho a la privacidad, no tanto por un tema impositivo. Se ve que la gente en el 1840 tenía mucho más conciencia de su privacidad y de lo importante que era que la gente que vive hoy en día. Entonces, el impuesto a las ganancias no es solo el único impuesto nefasto o malo, o que genera efectos indeseados, como justamente el hecho de que quienes más ganan pagan o son maltratados o son víctimas de impuestos mucho más altos, salvo en algunos países donde hay lo que se llama un flat bracket, que es muy poco común. El impuesto a la riqueza, que está tan de moda estos días, con tantos rumores, no solo en Argentina, en Perú hay un proyecto de ley en el Congreso, en Colombia hay muchos rumores, en Chile también, lo mismo en Brasil y en Uruguay. De hecho, los demócratas acá en Estados Unidos quieren hacer algo por el estilo. Ahora, el impuesto a la riqueza, o el impuesto a los bienes personales, o el impuesto al patrimonio, tiene muchos problemas, a tal punto que en los países de la OCDE, que son los países de mayores impuestos de todo el mundo, hay solamente 3 países que tienen una suerte de impuesto a los bienes personales. Lo tiene España, pero con un mínimo no imponible de 1 millón de euros, bastante más alto que los $25.000 que hay en Argentina hoy, de mínimo no imponible. Lo tiene Italia, pero solo para activos del exterior. Y lo tiene Holanda, de alguna manera, combinado con el impuesto a las ganancias. Ningún otro país desarrollado tiene este impuesto. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, porque es muy difícil de calcular, porque la mayor parte de los activos son activos no líquidos, empresas familiares y demás. En segundo lugar, porque es un impuesto muy fácil de evadir. Y en tercer lugar, porque está totalmente demostrado que los impuestos sobre activos y no sobre flujos, lo que generan es pérdida de productividad, pérdida de inversión y a la larga, pérdida de empleo y pérdida de salarios. Con lo cual, cualquier país que promueve este tipo de impuestos, lo que pretende es ganar algo en el corto plazo, pero va a perder mucho en el largo. Y de hecho, si uno se fija, impuestos en los países como Argentina, como Uruguay, donde existe el impuesto a los bienes personales o el impuesto al patrimonio, en el caso de Uruguay, son impuestos que casi no recaudan, con lo cual es claro que estamos de impuestos que son ideológicos o políticos, no buscan recaudar, no recaudan. Este es otro de los impuestos, otros ejemplos de este tipo de impuestos, el impuesto a la herencia. Desgraciadamente en Argentina el director de política tributaria nacional es fanático del impuesto a la herencia, entonces uno no sabe si en algún momento terminarán poniendo, pero todos los impuestos que gravan stock y no flujos son impuestos muy distorsivos, son impuestos que no hacen bien. Ahora, otros temas que nosotros tratamos en el libro es el tema de jurisdicciones offshore, paraísos fiscales, infiernos tributarios y demás. El concepto de jurisdicción offshore fue creado por la OCDE. Y la OCDE no es más que un club que reúne países de alta tributación. Con lo cual, evidentemente, había un interés de eliminar a los países de baja tributación de la competencia, lo que hablaba antes Ornella de competencia fiscal, que también lo desarrollamos en el libro bastante. Entonces, ¿qué hizo la OCDE? La OCDE dijo un día, bueno, nosotros con los países que no cobran impuestos a los extranjeros no podemos combatir, entonces vamos a eliminarlos. ¿Qué vamos a hacer para eso? Vamos a definir las jurisdicciones offshore, vamos a decir que son todas las jurisdicciones que tienen 2 sistemas tributarios, uno para gente que vive allá y otro para gente extranjera, por eso el nombre offshore, y que además permiten la emisión de acciones al portador. Vamos a crear una lista negra con todas estas jurisdicciones, que en su momento eran 41, en 1998 fue el primer listado negro, y le vamos a aplicar toda una serie de sanciones y vamos a promover que los países también incluyan sanciones. La realidad es que los primeros años nadie le dio mucha importancia a esta lista. Los países en el 98, 99, 2000, solo 3 jurisdicciones offshore intentaron salir, intentaron cumplir con la OCDE, quedar bien y poder irse. Pero cuando viene el atentado del 2001, las Torres Gemelas, bueno, empieza a surgir la idea de que los paraísos fiscales tenían que desaparecer, vaya a saber uno por qué, porque no tenían nada que ver con los atentados de las Torres Gemelas, que fue todo financiado en Estados Unidos, pero eso es tema para otro libro. Y en definitiva ahí empezó sí la presión fuerte, 2001. La OCDE, ¿qué es lo que pensaba? Pensaba que con esta lista, lo que iban a hacer los países offshore era, bueno, eliminar
la dualidad de sistemas tributarios y cobrarle impuestos a las ganancias a todo el mundo, a los que vivían en esas jurisdicciones y a los que usaban entidades de esas jurisdicciones para hacer negocios. La realidad es que la sorpresa fue bastante mayúscula cuando estos países dijeron, vamos a unificar los sistemas, pero los vamos a unificar de manera tal que no cobremos tampoco impuestos a las ganancias a quienes viven en estas jurisdicciones. Con lo cual la cosa se puso más complicada y la OCDE tuvo que empezar a subir su apuesta. Empezó a presionar para que se elimine acciones de portador, las jurisdicciones offshore lo hicieron, empezó a presionar para que haya intercambio automático de información, las jurisdicciones offshore se prestaron a eso, empezó a presionar para que haya registros públicos de directores, de accionistas, de UBOs, acá cada jurisdicción fue haciendo lo que podía para protegerse, y el último invento es el tema de sustancia económica, de exigir que haya alguna actividad relevante en la jurisdicción. Pero la cuestión es que las jurisdicciones offshore han ido resolviendo estos obstáculos, y hoy, 20 y pico de años más tarde, la conclusión es que esta batalla entre la OCDE y los paraísos fiscales, la realidad es que la ganaron los paraísos fiscales. Es decir, si uno se fija hoy en la lista de la OCDE, si uno va ahora mismo, ustedes pueden ir a la OCDE, a la página de la OCDE, y ver la lista de países con prácticas tributarias nocivas, que tenía, como dije antes, en 1998, 41 países, hoy tiene 0. Es decir, para la OCDE, que fue el creador del concepto de paraíso fiscal, del concepto de jurisdicción offshore, hoy no existen jurisdicciones offshore. Ahora, la realidad es que yo me tomo un avión y me voy a vivir ahí y estoy en un paraíso fiscal, y sigo a Panamá y estoy en otro. De hecho, no me tengo que tomar ningún avión. Estados Unidos es hoy por hoy el paraíso fiscal más grande del mundo. Entonces, si la definición de la OCDE no funciona, ¿qué son los paraísos fiscales en realidad? Porque esto es como las brujas, que las hay, las hay. Entonces, si uno analiza las jurisdicciones offshore y dice, bueno, deben ser territorios chiquitos, islas, países dependientes de otros. Bueno, hay algunos que lo son, hay otros que son países independientes y muy grandes, como dijimos hace un rato, Estados Unidos, Suiza, Singapur, Reino Unido. Por supuesto también hay islas. Si uno empieza a analizar las características, la realidad es que uno puede llegar a la conclusión de que la principal característica que tienen los paraísos fiscales es la de ser jurisdicciones con una gran seguridad jurídica. Yo siempre digo que el problema no son los países de baja o nula tributación, sino los países de baja o nula seguridad jurídica. La mayor parte de la gente no iría a usar jurisdicciones lejanas, ajenas al ordenamiento jurídico de uno, extrañas, si en su país de origen existiera seguridad jurídica e impuestos razonables. Entonces el primer punto es seguridad jurídica. El segundo son países que creen en la competencia fiscal. ¿Qué significa esto? Significa el derecho soberano de cada país de fijar sus impuestos como tenga ganas, sin presiones de otros países. El tercer lugar son países que respetan mucho el derecho de privacidad de las personas. Y en cuarto lugar son países que respetan el derecho de propiedad de las personas. Esas son las 4 características principales. Si yo tengo que analizar si una jurisdicción es o no es una jurisdicción offshore, yo me hago estas 4 preguntas. ¿Este país, esta jurisdicción, tiene un alto grado de seguridad jurídica? ¿Este país cree, defiende y promueve la competencia fiscal? ¿Este país respeta el derecho de propiedad de las personas? ¿Este país respeta la privacidad de los individuos? Si todo eso es sí, la respuesta es, el país de que se trate, es un paraíso fiscal. Ahora, esto por ahí es una explicación técnica, y cuando uno quiere que la gente entienda por qué durante 30 años estuvo apoyando al bando equivocado, al bando de los países con altos impuestos, yo siempre utilizo la comparación entre los paraísos fiscales y las aerolíneas de bajo costo, las low cost, digamos. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno interesante. Si yo pongo esta frase en pantalla, las aerolíneas low cost ponen un límite a los precios que pueden cobrar las aerolíneas tradicionales y eso redunda en un beneficio para todos los viajeros. Más allá que alguno va a salir a discutir el tema de servicios, que no es el punto acá, estamos hablando de costos y de precios y de límites, esta frase es indiscutiblemente cierta. Y tiene un tema interesante, que es el siguiente. La palabra todos. Es decir, yo puedo seguir viajando en una aerolínea tradicional, en Delta, en American Airlines, en Aerolíneas, si querés,
pero gracias a que existen las low cost, mi precio va a haber bajado, el precio de mi pasaje va a haber bajado. Hoy, olvidémonos de la pandemia un rato, hoy es mucho más barato viajar que hace 5 años. Y eso es por las low cost. Y más aún, si se fijan en la palabra viajeros, yo no puse usuarios de aerolíneas, porque inclusive los viajeros que viajan en buquebús, por ejemplo, entre Argentina y Uruguay, o en tren, o en ómnibus de larga distancia, se vieron beneficiados por las aerolíneas low cost. Entonces, que solamente existan impide que el precio de las aerolíneas tradicionales puede ir más allá de un cierto límite, y además es un beneficio para todos. Las usemos o no las usemos. Ahora, si ustedes están de acuerdo con esta definición, y yo cambio las palabras en rojo, aerolíneas low cost por jurisdicciones de baja tributación, precios por impuestos, aerolíneas tradicionales por países de alta tributación, y viajeros por pagadores de impuestos, me encuentro con esta frase. Y esta frase, si la primera les pareció cierta, tiene que ser 100% cierta. Y esta es la gran ventaja que tienen los paraísos fiscales, y esta es la razón por la cual los países de alta tributación no los quieren y los quieren eliminar. Y de vuelta, remarco el todos y remarco el pagadores de impuestos. Remarco el todos porque la maestra, el remisero, el mozo, gente que jamás va a poder usar una jurisdicción offshore, también se beneficia de que existan. Hoy paga menos impuestos que hace 20 años, a nivel mundial, en promedio. ¿Y por qué pusimos pagadores de impuestos y no usuarios de vehículos offshore? Porque de vuelta, los beneficios son para todos, no solamente para los que lo usen. Hay gente que puede no querer usarlos o no poder usarlos, y de cualquier manera se están beneficiando de que existan los paraísos fiscales. Ahora, del otro lado, ¿qué son los infiernos tributarios? Esto ya es más fácil de definir porque todos ustedes viven en uno. Entonces es muy fácil. Un infierno tributario no es solamente un país con alta presión fiscal. Es un país que además tiene una gran cantidad de impuestos. Argentina tiene más de 160. Si sumamos inflación y devaluación, casi llegamos a 170. Están todos superpuestos, hay impuestos directos e indirectos, nacionales, provinciales, municipales, impuestos y tasas, impuestos extraordinarios, impuestos que tendrían que haber desaparecido. Y esto hace que sea imposible saber, si yo les pregunto a cada uno de ustedes cuánto pagan de impuestos por año, no saben. En cambio, yo les puedo dar un número exacto de cuánto pago en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es simple. Hay menos de 10 impuestos y yo sé cuánto pago. Después del tema del acoso al pagador de impuestos, que esto es muy típico de los países que son infiernos tributarios. Permanentemente los contribuyentes o pagadores de impuestos argentinos reciben cartas diciéndole, por ejemplo, usted por su nivel de gastos debería tener una empleada doméstica, regístrela, como si todos tuvieran una empleada doméstica, y así sucesivamente. Esto es lo que sabemos de usted. Es un approach casi fascista, digamos, frente al contribuyente. Cuando el contribuyente es el que mantiene todo funcionando, ¿no? Mantiene el circo andando. Y el último tema, que es muy importante, en Argentina también pasa, que es esta dificultad para cuestionar decisiones. Es decir, yo tengo que, si yo quiero discutir una determinación de deuda de AFIP, tengo que primero pagar. Y después, si gano, no me devuelven la plata, me la van a aplicar a otros impuestos, obviamente sin aplicarme intereses ni nada. O si hay intereses, los pierdo con la devaluación. Con lo cual, estas son las características que definen los infiernos tributarios. Y está claro que Argentina no es el único. Argentina es un ejemplo, Bolivia es otro, México es otro, España está convirtiendo en uno a pasos agigantados. Contra esto es lo que tenemos que luchar, no contra los paraísos fiscales. Redondeo un par de conceptos y pasamos, si quieren, a las preguntas, no los quiero aburrir. ¿Para qué se usan? Ya sabemos que son... Martín. ¿Perdón? Que perfecto, dale. Dale. Ya sabemos qué son los paraísos fiscales, sabemos que no son. ¿Para qué se usan? Se usan para dos cosas. En primer lugar, para crear estructuras de planificación patrimonial, esto sobre todo en los países sin tanta seguridad jurídica, y en los países más desarrollados se usan para armar o para estructurar transacciones corporativas o financieras, fondos de inversión, emisión de deuda y demás. Esos son los usos más actuales, que por supuesto los libros están desarrollados, pero no los quiero aburrir con eso. Después tenemos cuáles son las principales jurisdicciones offshore. Y esto es difícil de contestar. En primer lugar, hay un ranking, digamos, que hace una empresa detrás que se llama Vista, que es una de las más grandes del mundo. Es un ranking que viene siendo hace muchos años y es muy bueno, es bastante objetivo, se basa en entrevistas a gente que está en el sector, digamos. Y para que se den una idea,
los primeros puestos del año pasado, hay uno que es el número 1, que este año seguramente no va a ni clasificar después de lo que está pasando en los últimos 2 o 3 días, que es Hong Kong. Hong Kong fue elegido como el centro offshore, el mejor centro offshore del mundo en 2019. En 2020 va a ser imposible que figure. El segundo era BVI, y después teníamos Estados Unidos, Reino Unido y Singapur. Personalmente, y esto lo explico también en el libro, yo creo que no se puede comparar peras con manzanas. Creo que cada jurisdicción offshore tiene su especialidad. Hay jurisdicciones para una segunda residencia fiscal, hay jurisdicciones para armar sociedades, hay jurisdicciones para seguros, hay jurisdicciones para bancos, hay jurisdicciones para fondos de inversión. Y en cada una de estas hay 2 o 3 jurisdicciones que son destacadas. Yo no puedo decir que Panamá es mejor que Caimán, porque yo no sé qué estoy armando. Ahora, para armar un fondo, Caimán es mejor que Panamá. Para armar una fundación, Panamá es mejor que Caimán. Con lo cual, hay que ver qué producto uno quiere buscar o utilizar para ver cuál es la jurisdicción offshore que a la que deberíamos apuntar. Para ir terminando ya, hay un capítulo que habla de los mandamientos tributarios, que son principios de tributación general que parecen olvidados. Algunos temas yo los desarrollo más profundamente en el libro, otros están simplemente a nivel de mandamiento tributario. Los voy a repasar muy brevemente con ustedes. El primero es, y lo dijimos hace un rato, no siempre existió el impuesto a las ganancias, y no todos los países del mundo actualmente lo cobran, es decir, los países offshore no lo cobran. Y más aún, si uno se fija en los países que sí lo cobran, siempre hay un mínimo no imponible, con lo cual hay mucha gente que no lo paga. En Estados Unidos, por ejemplo, lo paga menos del 50% de la población. Entonces no lo tomemos como algo inamovible. La competencia fiscal es sana, como es la competencia en cualquier orden de la vida. Yo siempre pongo un ejemplo deportivo, o sea, yo creo que, y podemos discutirlo años, y no es el momento ni lo vamos a hacer ahora, pero yo tengo la leve sospecha de que Sampras hubiera sido posiblemente un tenista que hubiera ganado mucho más torneos de haber tenido la competencia que tuvo Federer estos últimos años. Es decir, a Federer la competencia con Djokovic y con Nadal lo llevó a ser mejor aún. Pasa lo mismo con Messi y Ronaldo. En su momento, por ahí Maradona no tenía la competencia que tiene Messi. Y la competencia siempre es buena, siempre nos lleva a rendir más. Tercer punto, la planificación patrimonial internacional es en todo momento y lugar una actividad lícita. Esto fue, digamos, decidido por las Cortes Supremas de muchos países. Argentina es uno, Estados Unidos es otro. Nadie puede obligar a nadie a armar sus negocios o sus activos de manera tal de pagar más impuestos. Esto es así, es simple. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no tienen nada que ver con los sistemas tributarios ni con la percepción de impuestos. En general, para lavar dinero hay que pagar impuestos, no se ahorra impuestos, con lo cual lo lógico es que las reuniones de offshore no sirven para esto. Y si uno mira la práctica, el lavado de dinero se da con bolsos en conventos, o con financiamiento de películas, o con ese tipo de cuestiones, no abriendo una sociedad en Caimán. Eso es muy hollywoodense, pero no es cierto. Para empezar, hay intercambio de información, con lo cual si alguien abre una cuenta bancaria en un banco en Caimán y no está declarado ese dinero, es un flor de estúpido, digamos, porque al año siguiente su autoridad fiscal va a saber qué es lo que hizo. Las comunidades offshore no son malas, sino que por lo menos tienen efectos positivos hasta para quienes no lo usan. Eso es lo que dijimos hace un rato. Todos nos beneficiamos. Los impuestos deberían ser tan bajos como sea posible para solventar los gastos, los costos del Estado. ¿De qué se trata? Acuérdense que el impuesto surgió simplemente como un aporte de los individuos para que el Estado funcione, nada más que eso. Hoy parecería que el dueño de los impuestos es el Estado, y uno tiene que aceptar cualquier cosa que dicen. Si se va a utilizar un impuesto para alentar conductas, hay que alentar el ahorro y la inversión, no el consumo. Los impuestos en Argentina, por ejemplo, desalientan el ahorro y la inversión, y eso hace que el país esté como está. La realidad es que el consumo, por otro lado, es el único momento en que uno exhibe real capacidad contributiva. Es decir, yo puedo ganar 100 pesos, Ornella puede ganar 100 pesos, pero yo tengo que gastar 90 porque tengo 7 hijos, o tengo X situación, y Ornella gasta 10 nada más. Obviamente su capacidad contributiva es mayor que la mía. Entonces lo que ganamos es totalmente irrelevante. El problema es qué es lo que tenemos y con qué podemos aportar, y eso se ve en el consumo, no en la ganancia. Cuando uno va a un local y dice, estoy gastando estos 10 pesos, está exhibiendo capacidad contributiva en ese momento. El problema de Argentina es que tiene todos los impuestos altos. Si uno diría, bueno, subamos el IVA, pero obviamente no se puede subir más del 21%. Ese es el gran problema que tiene Argentina. El sistema impositivo que tiende a distribuir la riqueza está condenado al fracaso. Eso lo vimos con el ejemplo de las cervecerías. No existe relación alguna entre moral e impuesto. Esto es muy importante. El impuesto es un tema legal.
no existe el patriotismo impositivo, no existe la solidaridad en los impuestos, no existe la moral impositiva. Todo eso son pavadas, no tiene ningún tipo de sentido. Lo único relevante es, hay una ley que me obliga a pagar un impuesto, lo tengo que pagar, no hay una ley que me obliga a pagar un impuesto, no lo tengo que pagar, y si la ley me parece que está mal, hay que combatirla, en definitiva, por los canales que se pueden combatir. Y lo último, la privación de derecho humano, que no debe ceder ante la mera conveniencia del Estado. Tengamos en cuenta, para los que saben derecho, que cuando uno tiene dos derechos en pugna, hay que ver, digamos, a qué derecho se le da preeminencia o preponderancia. Ahora, cuando lo que está en pugna es el derecho a la privacidad de las personas, consagrado en la Constitución Nacional, versus la mera conveniencia del Estado de saber qué es lo que tiene cada uno, ahí no hay disputa posible. Siempre la privacidad de las personas está por encima de la conveniencia del Estado. Y es algo que tenemos que estar más conscientes como eran los ingleses del 1800, que peleaban por su privacidad. Bueno, nada, acá creo que esto va a estar más abierto a preguntas, todo lo que está generando el coronavirus en materia de impuestos y planificación. Esto es una lista de otros temas que van a ver. En el libro hablamos del AFER, explicamos algo que acá los políticos latinoamericanos no conocen mucho, que es cómo se puede recaudar más impuestos bajando justamente las alícuotas. Hablamos de Panama Papers, lo explicamos, hablamos de transparencia y intercambio de información, hablamos de nuevos temas en fiscalía internacional. ¿Qué significa esto? Impuestos a las criptomonedas, impuesto digital, que está muy de moda ahora, impuesto a los robots, uno de los preferidos de Bill Gates, y demás. Y yo te diría, Ornella, que voy terminando por acá. Estos son los dos libros, uno que comentó Ornella primero, que está más vinculado a lo que es planificación y protección patrimonial, el otro, el que salió hace 10 días, está más vinculado a fiscalidad. Los dos están escritos en lenguaje de divulgación general, no son libros técnicos. Y bueno, después si alguien tiene alguna consulta particular, ahí tengo un email de contacto para que escriban. Más allá de todo, estoy abierto a preguntas ahora. No sé, Ornella, dispará vos tranquila. Sí, excelente, Martín. Abrimos las preguntas. La primera pregunta que te quiero hacer es con respecto a la mudanza internacional, ¿no? Como estrategia de planificación fiscal, que hoy está como en boga de todos acá en Argentina. Te quería preguntar puntualmente, para evitar inconvenientes al momento de ejecutar la mudanza, algunos especialistas recomiendan salir de la zona de simulación, perdón. ¿Qué consejos puntuales nos brindás para evitar la residencia fiscal de Argentina? Mira, nosotros siempre vemos la mudanza internacional como una de las herramientas de planificación que hay. Es decir, cuando yo tengo una familia, en este caso en Argentina, que a través de las herramientas más sencillas, testamentos, sociedades, trust y demás, no logra estar tranquila, no logra cumplir sus objetivos, entonces la mudanza es una herramienta que uno analiza. Y como lo dice su nombre, la mudanza implica irse de un país a otro. La mudanza tiene dos componentes, tiene el darse de alta en un país y el darse de baja en otro. Obviamente el darse de alta en un país es lo más sencillo. ¿Qué país no va a querer que haya una nueva persona pagando impuestos? El problema es que Argentina, para darte la baja, es bastante estricto. Entonces vos tenés que cumplir 3 características. En primer lugar, no estar más de 180 días en Argentina. En segundo lugar, no tener tu centro de intereses vitales en Argentina. Y en tercer lugar, no pasar más tiempo en Argentina del que pasás en el país donde decís vivir. Entonces, nosotros hacemos mudanzas internacionales con clientes, no solo Uruguay, que está de moda ahora, sino a Portugal, a Bahamas, a Estados Unidos, a Panamá, a muchos otros lugares, pero siempre asegurándonos que el cliente realmente lo quiere hacer y no es una medida, como dijiste vos, una medida simulada, que después a la larga no le va a permitir darse de baja, porque no es tan sencillo. Perfecto. Una de las preguntas del chat es, atento a la tendencia actual de migración fiscal, ¿qué medidas considera debería tomar el gobierno argentino vinculadas a la propiedad privada y seguridad jurídica? Mira, el gobierno argentino puede adoptar dos posiciones. La primera, que es lo que viene adoptando ahora, es ver de qué manera pone más trabas. Eso no le va a servir, porque la gente se va a ir más todavía. La segunda es, como se mencionó en la pregunta, generar condiciones para evitar que la gente se vaya. Y eso significa 2 cosas: seguridad jurídica y impuestos razonables. El problema que tenemos con la seguridad jurídica es que no es algo que se pueda conseguir en 2 meses, ni en 2 años. Argentina tiene 70 años de inseguridad jurídica.
no es culpa de Fernández, ni de Macri, ni de Cristina, ni de Néstor, ni de la Rúa, ni de Duhalde, ni de Menem, ni de nadie de ellos, sino de todos juntos. Entonces, eso no lo vamos a conseguir en décadas de hacer las cosas bien. Con lo cual lo veo bastante difícil que Argentina pueda hacer algo que sirva para retener a la gente que ya decidió irse o que está analizando irse. Perfecto. Preguntan también con respecto a la flexibilización, ¿no?, que se está dando sobre la residencia fiscal en Uruguay de la mano del presidente de la calle Pou. ¿Qué opina sobre esto? Mira, esto es algo que yo hablé inclusive con gente del gobierno de Luis, lo hablé con el nuevo embajador designado en Argentina. Creo que Uruguay está correcto en generar incentivos, me parece que suban la vacación fiscal de 5 años a 10, que baje los requisitos mínimos de inversión, son medidas acertadas. Creo que donde pifian es que no se dan cuenta que ellos no pueden modificar cuestiones que tienen con Argentina, es decir, los 60 días, por ejemplo, de residencia mínima no cambia, que el argentino igual tiene que ser 180 días máximo en Argentina, con lo cual hay medidas que tomaron en Uruguay que no tienen ningún tipo de ventaja para el argentino, digamos, en definitiva. Creo que lo que tiene que concentrarse ahora Uruguay es hacer el trámite mucho menos engorroso y burocrático, que es lo que es hoy. Hoy es un trámite muy lento, muy burocrático. Creo que Uruguay debe centrarse ahí más que en otras cosas ahora. Preguntan también si definiría a Uruguay como paraíso fiscal. Uruguay lo fue, Uruguay lo fue. Uruguay tiene, sí, una seguridad jurídica importante para los estándares de América Latina. Evidentemente está entrando en una fase donde cree en la competencia fiscal. Estos nuevos decretos de la calle Pou son una muestra de competencia fiscal. Es un país que cree en la propiedad de las privadas, nunca hubo una confiscación de activos y demás, como hubo acá en Argentina 5 veces por lo menos. Y es un país que respeta la privacidad, aunque el gobierno del Frente Amplio ha invadido un poco eso en algunos aspectos. Yo creo que es un país que podría calificar perfectamente como un paraíso fiscal de acuerdo con la definición que di antes. Hay que ver un poco, hay que darle un poquito más de tiempo a la calle Pou a ver qué otras cosas mejora del régimen jurídico uruguayo, pero sí, definitivamente, de acuerdo a la definición y hablando en forma objetiva, sería un paraíso fiscal. Sí. Perfecto. Martín, yo te quiero preguntar lo siguiente. Con respecto a la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Crees que la tecnología blockchain, o sea, este sistema que se conoce que es peer-to-peer, la utilización de los smart contracts, podría llegar a ser un medio en auge para evitar intermediarios y carga tributaria en la ejecución de contratos y negocios? Mira, yo creo que los smart contracts nos están cambiando mucho lo que es la profesión nuestra, la abogacía. Creo que van a eliminar ciertos roles, como por ejemplo el notario público en algunos casos, o los agentes de escrow y demás que aseguran cumplimiento de contratos. A nivel tributario, en realidad no hay un cambio, porque hasta podría asegurarse el pago, si el Estado participara en esos smart contracts, podría asegurarse el pago inmediato de impuestos, inclusive. Con lo cual, yo creo que la herramienta, como todo, no es ni buena ni mala, es cómo se use. Así que, no sé, yo creo que el cambio no pasa por ahí, creo que la herramienta va a ayudar a cobrar impuestos de forma más fácil, creo que hay que hacer un cambio a nivel legislativo para que la carga sea más baja. La realidad es que sí es cierto también que este tipo de tecnología va a lograr una eficiencia mayor, con lo cual si el Estado aumenta su uso de tecnología, debería reducir sus costos y por ende deberían bajar los impuestos. Pero eso es lógico en ciertos países y en otros no aplica el sentido común. Perfecto. Preguntan, ¿considerás que los organismos internacionales como OCDE, por ejemplo, son una traba para las rebajas tributarias y la desregularización de una economía? Perdón. Sí, por supuesto. Los organismos internacionales son grupos de lobby de los países más desarrollados. A través de el G20, el G7, la OCDE, ellos bajan sus normas, digamos. Es lo que se llama derecho internacional blando. Antes había cosas que se hacían en guerras o en tratados, hoy por hoy con simples recomendaciones logran el objetivo. Con lo cual sí, yo creo que la OCDE puntualmente es una acción nefasta, nunca entendí ese fanatismo por entrar, creo que los países que entran tienen impuestos más altos, y si yo
si mi opinión sirviera de algo, yo jamás fomentaría que un país entre a la OCDE, digamos. También preguntan con respecto al contexto, Martín está en Miami en este momento, así que uno de las preguntas es, ¿se sabe algo respecto al panorama tributario post-elecciones en Estados Unidos según quien gane? Mirá, siempre los republicanos han bajado impuestos y los demócratas han subido. No hay duda que si gana Biden va a haber aumento de impuestos, sobre todo para los que más ganan. Si gana Trump, yo diría que es un poco más incierto. Creo que él viene prometiendo bajas mayores, creo que con todo lo que han ayudado a las industrias privadas lo veo muy difícil que lo puedan cumplir, pero no creo que haya subas tampoco. Así que sí, a nivel tributario son dos opciones totalmente diferentes. Perfecto. Preguntan también, ¿cómo hago para demostrar que no tengo intereses vitales en Argentina? El concepto de intereses vitales está ligado a aspectos, digamos, de la vida personal, la vida familiar de la persona. Entonces, si uno se va con su esposa, con sus hijos y vive afuera, no va a haber problema en demostrarlo, con demostrar que los chicos van al colegio, no sé, en Uruguay en este caso, y demás, es sencillo. Pero si uno lo hace mal y se va, no sé, el marido o la mujer solamente cruza el charco, trabaja y vuelve, no lo vas a poder demostrar. No es tan complicado de demostrar si es cierto. Bien. Preguntan también, ¿qué diferencia hay, como para que quede claro, entre residencia fiscal y mudanza internacional? Ahora, dame un segundo porque tengo un pequeño temita doméstico. Dame un segundo. No hay problema. Bueno, cosas que pasan en esta nueva etapa. Decime. Sí, consultaban qué diferencia hay entre residencia fiscal y mudanza internacional. Bueno, es una buena pregunta. A ver, la residencia fiscal en el fondo no es relevante, porque lo que Argentina te pide para que vos puedas darte de baja en Argentina es tener residencia permanente en otro país. Entonces, la fiscal es relativa. La fiscal va a determinar, por ejemplo, si yo tengo residencia fiscal en Bahamas, voy a pagar impuestos en Bahamas, y puedo llegar a tener un caso donde yo sea residente fiscal en Bahamas y en Argentina para Argentina, o sea que pago doble. Lo relevante es residencia permanente. Yo quiero venir a Argentina, decirle a la FIP, miren, yo ya no tributo más acá, tengo que tener residencia permanente en el país al cual me mudé, digamos. La residencia permanente tiene que ver con el derecho a vivir, a permanecer. La residencia fiscal tiene que ver con en dónde pago impuestos. Y uno puede tener varias residencias fiscales y califica en diferentes lugares. Puede tener 2, 3, 4, digamos, depende de dónde califique. Perfecto. ¿Y cómo se puede proteger la gente, por ejemplo, en Argentina, que vos bien dijiste, es un infierno tributario? ¿Qué herramientas jurídicas existen? Mirá, en Argentina es muy complicado proteger lo que está en Argentina. La gente tiene ahorros afuera, puede armar estructuras para poder diferir impuestos, para poder protegerlos y demás. Lo que está en Argentina, la realidad es que siempre corre el riesgo argentino. Ahí es medio complejo, digamos. Se pueden hacer cosas para resolver temas sucesorios y demás, pero nunca vas a poder evitar el tema impuestos o el tema confiscación y demás. Perfecto. Preguntan, ¿la venta de los activos en Argentina es más conveniente hacerlos antes o después de la mudanza fiscal? Es irrelevante, porque uno puede tener activos en Argentina y por ahí no pasa justamente el centro de intereses vitales que dijimos antes, es un tema personal / familiar, así que los activos se pueden vender en cualquier momento. Ok, perfecto. Bueno, Martín, tengo una última pregunta para finalizar, porque, bueno, estás hablando ante una audiencia joven. En la Fundación Free somos jóvenes que tenemos entre 20 a 30 años, y te quería consultar, ¿qué nos podés aconsejar para poder proyectarnos, ¿no? O crear un patrimonio futuro en un infierno tributario como lo es Argentina? Y ¿qué medidas nos aconsejás tomar? Como si fueras nuestro abogado personal, ¿qué nos aconsejarías?
Mira, es difícil. Como te dije antes, lo que uno gana en Argentina y deja en Argentina está sujeto al riesgo argentino. Yo lo que te diría es, cuanto mayor sea el ahorro fuera del sistema argentino, más lo voy a poder proteger. Entonces, si uno vive en un país y decide seguir viviendo en un país que tiene las características de Argentina, creo que es importante empezar a hacerse un ahorro fuera, generar clientes fuera del país que a uno le van a ir dando cierta independencia. Si uno se queda en Argentina, todos sus clientes están en Argentina, todos sus activos están en Argentina, la realidad es que queda limitado. Muchas veces el tener la posibilidad de irse afuera da una tranquilidad que no necesita, no necesariamente tiene que llevar a que uno se vaya afuera efectivamente, pero el saber que uno se puede ir o que parte de su activo queda afuera le da una mayor tranquilidad. Y por supuesto tratar de militar por un cambio, o sea, ustedes son jóvenes, en mi época de joven había mucho más jóvenes idealistas de izquierda que idealistas liberales. Creo que lo único optimista que yo veo, lo único que me hace ser medianamente optimista en Argentina es que hay un montón de fundaciones y un montón de gente liberal que está entendiendo que el mundo no puede seguir tirándose hacia la izquierda, y creo que ustedes pueden lograr cierto cambio. Desgraciadamente el sistema político va en contra de ustedes, porque el sistema político es un sistema que está dominado por gente que recibe planes del gobierno, o tiene un empleo público, o tiene un contrato con el gobierno, y mientras esa gente vote y siga votando, va a votar al gobierno. Entonces es muy complicado. Creo que tuvimos una chance grande con el gobierno anterior que se desperdició monumentalmente, y eso nos tiró muy para atrás. Pero creo que en ustedes está el futuro del país, no en nosotros. Totalmente. Nosotros desde la Fundación Free queremos plantar esta semilla, ¿no? Los ideales liberales y, bueno, generar espacios de debate, como dije, sobre temas actuales. Y, bueno, muchas gracias, Martín, por tu exposición. Fuiste súper claro, respondiste a todas las preguntas. Muchísimas gracias. Y, bueno, y comentanos en dónde pueden comprar tu libro. Bueno, por nada, gracias a ustedes por el tiempo y por organizar esta charla. La verdad que por ahora el libro está en Amazon, tanto en formato Kindle como en papel. Sé que para Argentina, justamente por las causas que usamos hoy, es incomprable en Amazon papel, porque los impuestos que hay que pagar y el costo de envío lo hacen totalmente prohibitivo. Yo no lo pagaría, así que no le pediría a nadie que lo pague. Por ahí para Kindle es un poco más atractivo. Pero de cualquier manera, igual que fue con mi primer libro, de acá a unas 2, 3 semanas, un mes va a salir en Argentina, va a estar en librería Jenny, Cúspide, y seguramente la editorial, teniendo en cuenta los tiempos que corren, lo ponga también en Mercado Libre, y va a estar a un precio mucho más razonable, digamos. A mí, obviamente, me gusta que la gente lea, critique, opine, así que si alguien puede comprar en Amazon, buenísimo, y si no, esperen a que salga en Argentina, que va a ser obviamente más económico. Impecable, Martín, muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos por asistir también a este webinar. Repito, el mismo va a quedar grabado y va a ser subido a YouTube, así que lo pueden visualizar en completo aquellas personas que se sumaron más tarde. Bueno, muchas gracias, Martín, y bueno, éxitos con la venta del libro. Muchas gracias. Gracias, seguimos en contacto y cualquier cosa a las Seguimos en órdenes. contacto. Seguimos en contacto. Adiós. Adiós.